¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les habla el profesor Juan Medina del curso de álgebra. El día de hoy vamos a ver el tema de cocientes notables para nuestros alumnos del ciclo anual. Veamos a continuación qué significa cocientes notables. Veamos la definición. Son resultados de ciertas divisiones que por poseer características especiales se pueden escribir directamente sin efectuar la división. Forma general. Tenemos x a la n más menos a la n entre x más menos a, donde n pertenece a los números naturales y n es mayor o igual a 2. Condición necesaria y suficiente para obtener un cociente notable. ¿Cómo sería? Sea la división x a la m más menos y a la n sobre x a la p más menos y a la q, ¿no? Se obtendrá un cociente notable. M sobre P es igual a N sobre Q y K representa el número de términos del cociente notable. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que si tú al dividir M entre Q, el cociente debe ser lo mismo que al dividir N entre Q. ¿Correcto? Y esa razón representa el número de términos que tiene un cociente notable. Acuérdate siempre cuando trabajamos con cocientes notables, los exponentes tienen que ser números enteros y positivos. No existe cocientes notables con exponentes negativos, como tampoco existe cocientes notables con exponentes fraccionarios. Ahora a continuación dice donde k pertenece a los enteros positivos. Ejemplo, tienes x a la 15 menos y a la 20 sobre x al cubo menos y a la cuarta. Se obtiene un cociente notable porque se cumple que 15 entre 3 es lo mismo dividir 20 entre 4 y esto me da como resultado 5. Como es una cantidad entera, es un cociente notable. Y el número de términos del cociente notable vendría a ser ¿quién? 5. Ahora vamos a ver casos que se presentan de los cocientes notables. Siendo dichas divisiones exactas, se tiene los siguientes casos. Caso número 1. Cuando n sea un número par o impar, ¿qué se cumple? Veamos, si tengo x a la n menos a la n sobre x menos a, fíjate este cociente, tanto el dividendo como el divisor es una resta, por lo tanto todo el cociente notable va a ser positivo, donde x es el primer término del divisor y a es el segundo término del divisor, ¿correcto? Siempre se empieza con la primera variable, en este caso que es x, empieza con una unidad menos que el exponente dado. Si el exponente es n, el primer exponente que empezaría sería con n menos 1. Quiere decir que la variable x, sus exponentes van disminuyendo de 1 en 1, mientras la segunda variable, sus exponentes aumentan. Entonces tendríamos x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por a más x a la n menos 3 por a al cuadrado más puntos suspensivos y al final sería a la n menos 1. Si tú observas, la variable x, sus exponentes van disminuyendo de 1 en 1, mientras la segunda variable aumenta de 1 en 1. Si la primera variable empieza con el exponente n menos 1,
quiere decir que la segunda variable debe de terminar con el mismo exponente, n-1. Veamos a continuación algunos ejemplos, como sería el caso número 1. Si yo tengo x a la quinta menos m a la quinta sobre x menos m, ¿cómo sería el cociente notable? Si n es 5, quiere decir que el primer exponente que empezaría la variable x sería con 4. Siempre empieza con una unidad menos. Entonces eso sería x a la cuarta más x al cubo por m a la 1 más x al cuadrado por m al cuadrado más x a la 1 por m al cubo más m a la cuarta. Y ese sería el cociente notable. Y si yo tengo a la 20 menos b a la quinta sobre a la cuarta menos b, las bases tienen que ser iguales. Así como están, las bases no son iguales. Primero le debo de dar forma. Entonces, ¿cómo sería? En vez de a la 20 yo lo voy a expresar como a la cuarta elevado a la quinta. Menos b a la quinta sobre a la cuarta menos b. Si tú dejas de lado el exponente 5, observa las bases. Las bases ¿cómo son? Son iguales, ¿correcto? A la cuarta, b y b. Muy bien. ¿Quién es n para mí? N es 5, ¿correcto? Entonces, ¿quién es la primera base? A la cuarta. ¿Quién es la segunda base? B. Entonces, la primera base va a empezar con una unidad menos. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería de la siguiente forma. Sería a la cuarta elevado a la cuarta. Más a la cuarta elevado al cubo por b a la 1. Más a la cuarta elevado al cuadrado por b cuadrado. Más a la cuarta elevado a la 1 por b al cubo más b a la cuarta. Resolviendo estas potencias, ¿cómo tendrías? Sería a la 16 más a la 12 por b más a la octava por b cuadrado más a la cuarta por b al cubo más b a la cuarta. Ahora a continuación vamos a ver el caso número 2, cuando n es un número impar. ¿Y cómo sería el caso número 2? Observa, tienes ahora x a la n más a la n sobre x más a. Fíjate que la división, tanto en el dividendo como el divisor, ¿qué signos son? Son signos positivos. Por lo tanto, los signos van a ser alternados. Es decir, comienza con el signo más, sería más, menos, y así sucesivamente. Algo similar, ¿quién es la primera base? Es x. ¿Quién es la segunda base? A. ¿Quién es n? Acá está n. Siempre la primera variable o la primera base empieza con una unidad menos. Entonces sería x a la n menos 1 menos x a la n menos 2 por a más x a la n menos 3 por a al cuadrado menos puntos suspensivos. Y el último, como n es un número impar, el último término siempre va a ser positivo. Por lo tanto sería a la n menos 1. A ver, veamos a continuación algunos ejemplos. ¿Cómo sería? Si yo tengo x a la quinta más a la quinta sobre x más a. ¿Correcto? ¿Quién es la primera base? X. ¿Quién es la segunda base? A. ¿Quién es n? 5. Entonces, la primera base empieza con una unidad menos, que sería x a la cuarta. Al no colocar ningún signo adelante, se sobreentiende que es positivo. Entonces, esto sería así. X a la cuarta menos x al cubo por a la 1 más x al cuadrado por a al cuadrado menos x a la 1 por a al cubo más a la cuarta. Y ese sería todo el cociente notable. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Tienes m a la 110 más 1 sobre m a la 10 más 1. ¿Correcto? Entonces, tal como está, las bases son diferentes. Lo tengo que transformar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? En vez de m a la 110, yo lo puedo expresar como m a la 10, todo elevado a la 11, más 1 a la 11 sobre m a la 10 más 1. Si tú dejas de lado el exponente 11, las bases como son iguales, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién es n para mí? 11. Entonces, ¿cómo sería el cociente notable? El cociente notable sería de la siguiente forma.
sería m a la 10 elevado a la 10 menos m a la 10 elevado a la 9 por 1 más m a la 10 todo elevado a la octava por 1 al cuadrado menos m a la 10 todo elevado a la séptima por 1 al cubo más m a la 10 todo elevado a la sexta por 1 a la cuarta menos m a la 10 todo elevado a la quinta por 1 a la quinta más m a la 10 todo elevado a la cuarta por 1 a la sexta menos m a la 10 todo elevado al cubo por 1 a la 7 más m a la 10 todo elevado al cuadrado por 1 a la octava menos m a la 10 elevado a la 1 por 1 a la novena más 1 a la décima. ¿Correcto? Ahora resolvamos las potencias. ¿Cómo sería? Sería 10 por 10 sería 100, sería m a la 100 menos m, 10 por 9 sería 90 por 1, el mismo número, m a la 90, más m a la 10 elevado a la octava, 10 por 8 sería 80, menos m a la 10 elevado a la 7 sería 10 por 7 sería 70, 1 al cubo sigue siendo 1, tú sabes que todo número multiplicado por 1 es el mismo número, no afecta en nada, más m a la 10 elevado a la sexta sería 10 por 6 sería 60, menos m a la 10 elevado a la quinta, 10 por 5 sería 50, m a la 50, más m a la 10 elevado a la cuarta, 10 por 4 sería 40, menos m a la 10 elevado al cubo, 10 por 3 sería 30, más m a la 10 elevado al cuadrado, 10 por 2 sería 20, menos m a la 10 elevado a la 1, 10 por 1 sería 10, m a la 10, más 1 a la 10 sería 1. Muy bien. Ahora a continuación vamos a ver el caso número 3, cuando n es un número par. ¿Qué forma tiene el caso número 3? Observa, tienes x a la n menos a la n sobre x más a. En el numerador es una diferencia y en el denominador es una suma. Por lo tanto, los signos van a ser alternados, ¿correcto? Y el último término va a ser negativo, porque n es un número par. ¿Cómo sería? Sería x a la n menos 1 menos x a la n menos 2 por a la 1 más x a la n menos 3 por a al cuadrado menos puntos suspensivos y el último término sería menos a la n menos 1. Veamos a continuación algunos ejemplos. Tienes x a la cuarta menos y a la cuarta sobre x más y. ¿Correcto? ¿Cuánto vale n? 4. Por lo tanto, la primera base empieza con una unidad menos que sería m al cubo. Entonces, ¿cómo sería? Sería m al cubo menos x al cuadrado por y a la 1 más x a la 1 por y cuadrado menos y al cubo. Y ese sería el cociente notable. Ahora veamos otro ejemplo. Tienes x a la 12 menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Primero le damos forma a ese cociente. En vez de x a la 12 yo lo voy a expresar como x al cuadrado elevado a la sexta menos 1 a la sexta sobre x al cuadrado más 1. Si tú dejas de lado el exponente 6, las bases como son iguales. Por lo tanto, ¿quién es n para mí? 6. ¿Quién es la primera base? X al cuadrado. ¿Quién es la segunda base? 1. Entonces esto sería así. X al cuadrado elevado a la quinta menos x al cuadrado elevado a la cuarta por 1 más x al cuadrado todo elevado al cubo por 1 al cuadrado menos x al cuadrado todo elevado al cuadrado por 1 al cubo más x al cuadrado elevado a la 1 por 1 a la cuarta menos 1 a la quinta. Resolviendo estas potencias, ¿cómo sería? A ver, sería x, 2 por 5 sería 10, menos 2 por 4 sería 8, sería x a la octava, más 2 por 3 serían 6, x a la sexta, menos 2 por 2 serían 4, x a la cuarta, más 2 por 1 serían 2, x al cuadrado, menos 1 a la quinta sería 1. Y ese sería el cociente notable. Ahora a continuación vamos a ver propiedades en los cocientes notables. A ver, ¿qué nos dice? Número de términos de un cociente notable.
Dice, dada la siguiente división, tienes x a la m más menos a la p sobre x a la n más menos a la q. Será un cociente notable solo si se cumple lo siguiente. A ver, regla de la proporcionalidad, es decir, m sobre n es igual a p entre q y esto representa el número de términos que tiene dicho cociente notable. Ahora, cálculo del término del lugar k. Sea la división x a la m más menos a la p sobre x a la n más menos a la q, donde t sub k representa cualquier término del lugar k en el cociente notable, donde t sub k se calcula de la siguiente forma. Sería así, t sub k es igual, entre paréntesis, el signo puede ser positivo o negativo, multiplicado por la primera base elevado a la n menos k, multiplicado por la segunda base elevado a la k menos 1. X es el primer término del divisor, A es el segundo término del divisor sin el signo, K es el lugar que ocupa el término buscado y N es el exponente que indica el número de términos del cociente notable. Para determinar el signo, sea el divisor de la forma x menos a. Si el divisor es de la forma x menos a, cualquier término del cociente notable va a ser positivo. Ahora, si el divisor es de la forma x más a, se tiene lo siguiente. Términos de lugar impar son positivos. Es decir, si k es un número impar, el resultado que tú obtengas va a salir un número positivo. En cambio, si k fuese un número par, el resultado de ese término va a ser negativo. Muy bien. Ahora veamos propiedades particulares. Término central de la parte entera de un cociente notable. Se tiene la división indicada. Tienes x a la n más menos y a la n sobre x más menos y, donde n es mayor o igual a 2. A ver, primero, si n es un número impar y te piden calcular el término central, ¿cómo sería? ¿Cómo se hallaría el término central cuando n es un número impar? El cociente notable admite solo un término central, cuya posición se calcula así. Lugar t sub c. La letra c significa término central, es decir, el término central sería n más 1 sobre 2, donde esto pertenece a los números naturales. ¿Correcto? Entonces, si n es un número impar, simplemente le sumas 1 y lo divides entre 2. Y hallarías cuál es el término central de ese cociente notable. Ahora, si n es un número par, el cociente notable admite dos términos centrales, cuya posición se calcula así. El primer término central sería tc1 es igual a n entre 2, donde esto pertenece a los números naturales. Y el otro término central sería n más 2 sobre 2, y esto pertenece a los números naturales. Entonces quiere decir, si n es un número impar y te piden calcular el término central, aplicas esta regla, sería n más 1 sobre 2. Y si n es un número par, para hallar el término central de ese cociente notable, tiene dos términos centrales. La primera, n entre 2, o la segunda sería n más 2 sobre 2. Muy bien. Veamos algunos ejemplos. Dice,
Hallar el octavo término del desarrollo del cociente notable. Tienes x a la 16 menos y a la 16 sobre x menos y. A ver, me están pidiendo hallar el octavo término. Entonces, como me están pidiendo hallar un solo término del cociente notable, entonces aplicamos la siguiente propiedad. Sería la t significa término. El octavo término es igual x a la n menos k por y a la k menos 1. ¿Quién es n? 16. ¿Quién sería k? 8. Entonces, hallando la resolución sería t sub 8 es igual x a la 16 menos 8 por y a la 7 menos 1. ¿Correcto? Entonces, el octavo término será igual a x a la octava por y a la sexta. Muy bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice hallar el término 12 del siguiente cociente notable. Tienes x a la 45 más y a la 30 sobre x al cubo más y cuadrado. A ver, ¿cómo sería? Me están pidiendo el término 12, entonces el término 12 es igual al signo, porque acuérdate, cuando el cociente o la división es positivo, tanto en el dividendo como en el divisor, acuérdate que los signos van a ser alternados, más, menos, y así sucesivamente. Por lo tanto, el término que yo voy a hallar puede ser positivo o puede ser negativo, multiplicado por la primera base elevado a la n menos k por y a la k menos 1. Entonces, ¿cómo sería? Recuerda, como k es 12, si el divisor de la forma x más y k es par, el resultado será un número negativo. Entonces, esto sería así. El término 12 es igual a menos, ahí está el signo. Coloco la primera base. ¿Quién es la primera base? Siempre las bases son lo de abajo. La primera base es x al cubo, elevado a n. ¿Cuántos términos tiene este cociente notable? Si tú divides 45 entre 3, eso me sale 15. Y si tú divides 30 entre 2, esto también me sale 15. Quiere decir que este cociente notable tiene 15 términos. Entonces esto sería así. X al cubo, paréntesis, elevado a la 15 menos 12. Por la segunda base. ¿Quién es la segunda base? Y al cuadrado, elevado a la 12 menos 1. Por lo tanto, el resultado final sería así. T sub 12 es igual a menos x al cubo elevado al cubo por y cuadrado elevado a la 11. Por lo tanto, el resultado final sería el término doceavo es igual a menos x a la novena y a la 22. Ahora a continuación vamos a ver algunos ejercicios propuestos. Veamos, ejercicio número 1. Dice, halla el grado del 11º término del desarrollo del cociente notable. Y me dan este cociente notable que dice x a la 3n más 2 menos y elevado a la 5n menos 1 sobre x al cuadrado menos y a la n menos 5. ¿Correcto? Veamos la resolución. A ver, ¿cómo sería aquí? Entonces, aplicando la condición de la proporcionalidad, es decir, primero tengo que encontrar el valor del exponente de esa variable, reemplazar para poder recién hallar el 11º término de ese cociente notable. Entonces, ¿cómo sería? Serían 3n más 2 sobre 2 es igual a 5n menos 1 sobre n menos 5. Y luego, ¿qué hacemos acá? Multiplicamos en aspa. Quiere decir que 3n más 2 por n menos 5 será igual a 2 por 5n menos 1. Entonces, multiplicando acá, 3n más 2 por n menos 5 me da como resultado 3n al cuadrado menos 13n menos 10. Igual, en el otro extremo, aplico la propiedad distributiva. 2 por 5n, eso me sale 10n, menos 2 por 1, 2. Muy bien. Entonces, todo esto pasando a la izquierda serían 3n al cuadrado menos 23n menos 8
igual a 0. Se ha convertido en una expresión o un polinomio cuadrático. Entonces, este polinomio de segundo grado, ¿sí? Para resolver, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestra aspa simple. Aplicando aspa simple a esta expresión, tendrías de la siguiente forma. Tendrías 3n más 1 por n menos 8 igual a 0. Ahora, si el primer paréntesis lo igualas a 0, ¿cuánto vale n? N valdría menos 1/3, ¿correcto? Y si tú lo igualas a 0, el segundo paréntesis, n te sale 8. Pregunto, ¿n puede salir un número negativo y fraccionario? No. Acuérdate, en los cocientes notables, n siempre tiene que ser un número entero positivo. Por lo tanto, el resultado, ¿cuánto sería? 8. N es igual a 8. Ya conozco el valor de la variable. Ahora, ¿qué hago? Voy a reemplazar. Al reemplazar en el cociente notable sería 3 por 8 más 2. Correcto, sería x a la 26 menos y. 5 por 8 menos 1, eso me sale 39. Sobre x al cuadrado menos 8 menos 5 sería 3. Correcto, ahí está el cociente notable. Ahora, quiero saber cuántos términos tiene este cociente notable. Acuérdate que los exponentes se dividen. 26 entre 2, eso me sale 13. O si tú divides 39 entre 3, eso me sale 13. Quiere decir que este cociente notable va a tener 13 términos. Entonces, número de términos serían 26 entre 2 es 13. ¿Quién es K? Me están hablando décimo primer término. Eso representa al número 11. Entonces, n es 13 y k es 11. Aplicamos la propiedad, sería t sub 11 es igual a x elevado a la n menos k por y elevado a la k menos 1. Entonces, esto sería así. T sub 11 es igual, ¿quién es la primera base? X al cuadrado elevado a la diferencia 13 menos 11, eso me sale 2, multiplicado por la segunda base que sería y al cubo, elevado a la k menos 1, 11 menos 1 sería 10. Multiplicando los exponentes tendrías x a la cuarta por y a la 30. Muy bien. Y me piden calcular el grado absoluto. Para hallar el grado absoluto de esa expresión, acuérdate que solamente se suman los exponentes. 4 más 30, eso me sale 34. Quiere decir que el grado absoluto de ese término es 34. Muy bien. Ahora a continuación vamos a ver el ejercicio número 2 que nos dice hallar el valor de m en el cociente notable exacto. Me dan el cociente, tienes x elevado a la 5m menos 1 menos y elevado a la 12m menos 5 sobre x elevado a la m menos 5 menos y a la m menos 1. Veamos la resolución. Me están pidiendo hallar el valor de m. Muy bien. Aplicamos la condición de la proporcionalidad. ¿Qué nos dice? Sería 5m menos 1 sobre m menos 5 será igual a 12m menos 5 sobre m menos 1. ¿Qué hacemos acá? Multiplicamos en aspa. Quiere decir que 5m menos 1 por m menos 1 será igual a 12m menos 5 por m menos 5. Entonces, multiplicando, ¿cómo sería? Tendrías 5m cuadrado menos 6m más 1 es igual, en el otro extremo, al multiplicar esos dos polinomios, tendrías 12m al cuadrado menos 65m más 25. Muy bien. Entonces, reduciendo todo esto, pasando todo a un solo extremo, tendrías 7m al cuadrado menos 59m más 24 igual a 0. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestra aspa simple. Factorizando acá,
sería 7m menos 3 por m menos 8 igual a 0. ¿Correcto? En el primer factor, tú lo igualas a 0. ¿Cuánto vale m? M valdría 3 séptimos. Por lo tanto, descarto esa expresión, porque m no puede salir un número fraccionario. Por lo tanto, me quedaría con m menos 8 igual a 0. Por lo tanto, m ¿cuánto vale? M es igual a 8. Muy bien, ahora pasemos a continuación a ver el ejercicio número 3 que nos dice: halle el grado del término central que se obtiene en la expansión del cociente notable. Me dan el cociente notable que dice x elevado a la 3p más 2 menos y elevado a la 5p menos 1 sobre x al cuadrado menos y a la p menos 5. Veamos la resolución. Para poder hallar el término central, primero tengo que encontrar el valor de p para reemplazar en dicha expresión. A ver, aplicando la condición de la proporcionalidad, ¿cómo sería? Tendrías 3p más 2 sobre 2 es igual a 5p menos 1 sobre p menos 5. Multiplicamos en aspa. A ver, ¿cómo sería? Tendrías 3p más 2 multiplicado por p menos 5 es igual a 2 que multiplica 5p menos 1. Multiplicando tendrías 3p cuadrado menos 13p menos 10 es igual. En el otro extremo aplico la propiedad distributiva, sería 2 por 5p sería 10p menos 2 por 1 sería 2. Todo lo pasamos hacia un extremo, entonces nos quedaría de la siguiente forma: 3p cuadrado menos 23p menos 8 igual a 0. Y luego aplicamos nuestra aspa simple. ¿Cómo serían los factores? Serían 3p más 1 por p menos 8. De igual forma, si tú igualas a 0 el primer paréntesis, te sale un número fraccionario negativo. Descarto porque p no puede salir fracción y me quedo con p menos 8 igual a 0. Por lo tanto, p es igual a 8. ¿Correcto? Muy bien, ya conozco el valor de p. Ahora reemplazo en el cociente. ¿Cómo sería? Entonces, reemplazando serían 3p más 2. Serían 3 por 8 más 2. Eso me sale x a la 26 menos y 5 por 8 menos 1. Eso me sale 39 sobre x al cuadrado menos p menos 5 sería 8 menos 5 sería 3 y al cubo. ¿Correcto? Ahí tenemos el cociente notable. ¿Cuántos términos tiene ese cociente? Divido 26 entre 2 o 39 entre 3 para hallar el número de términos. ¿Correcto? Entonces, primero le doy forma, lo descompongo. En vez de x a la 26 yo lo puedo expresar como x al cuadrado todo elevado a la 13 menos y al cubo todo elevado a la 13 sobre x al cuadrado menos y al cubo. Si tú dejas de lado el exponente 13, acuérdate que las bases como tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? N vale 13. ¿Correcto? Muy bien. Me están pidiendo el término central. ¿Te acuerdas cuando n era un número impar? ¿Cuántos términos centrales tenía? Solamente tenía uno, ¿verdad? ¿Y cómo se halla el término central? Vamos a ver. El término central sería n más 1 sobre 2. Entonces, ¿cómo sería acá? El término central sería 13 más 1 sobre 2. 13 más 1 sería 14 entre 2, 7. Quiere decir que el término central es 7. Como ya sé que el término central es 7, entonces voy a hallar el término 7 de ese cociente notable. Entonces aplico dicha propiedad, ¿no? Sería el término central es igual al término 7, que esto es igual a x elevado a la n menos k por y a la k menos 1. Entonces, ¿esto cómo sería? Sería n vale 13, obviamente. Entonces,
A ver, y cae 7. Entonces, aplicando la regla, sería x al cuadrado elevado a la n menos k. 13 menos 7 serían 6 por y al cubo elevado a la k menos 1, que sería 7 menos 1 sería 6. Multiplico los exponentes, sería x a la 12 por y a la 18. Quiere decir que el término central sería x a la 12, y a la 18. Muy bien. ¿Qué nos pide? A ver, nos piden el grado absoluto del término central. Al sumar 12 más 18, ¿cuánto sería? 30. Quiere decir que el grado absoluto del término central es 30. Muy bien, ahora veamos el ejercicio número 4 que nos dice: halle el número de términos de la siguiente división. Da lugar a un cociente notable. A ver, tienes x elevado a la 20m más 35 menos y elevado a la 20m menos 57 sobre x a la m más 1 menos y a la m menos 3. A ver, veamos la resolución. ¿Cómo sería? Aplicando la condición de la proporcionalidad, tendrías 20m más 35 sobre m más 1 es igual a 20m menos 57 sobre m menos 3. Multiplicamos en aspa, tendrías 20m más 35 por m menos 3 es igual a 20m menos 57 por m más 1. ¿Correcto? Ya está. A ver, al multiplicar, ¿cómo sería? Tendrías 20m cuadrado menos 25m menos 105 es igual, al multiplicar los otros dos, tendrías 20m cuadrado menos 37m menos 57. Entonces, a ver, en ambos extremos, 20m cuadrado y 20m cuadrado se cancelan. Me quedaría menos 25m. El menos 37m que se encuentra en el otro extremo, al pasar al otro lado pasa con signo cambiado y sería más 37m. Es igual a menos 57. Menos 105 al pasar al otro extremo pasa con positivo más 105. Entonces, menos 25m más 37m, eso me sale 12m, es igual menos 57 más 105, eso me sale 48. Por lo tanto, ¿cuánto valdría m? M valdría 4. Muy bien. ¿Qué nos pide? El número de términos. Para hallar el número de términos, o bien reemplazas en la primera fracción, o bien reemplazas en la segunda, en cualquiera de ellos, porque el resultado será el mismo. A ver, tomando como referencia la primera fracción, sería 20 por 4 más 35 sobre 4 más 1. Multiplicando y sumando más 35, eso sería 115 sobre 5, y esto es igual a 23. Muy bien. Muy bien. Veamos el ejercicio número 5, a ver qué nos dice. Si la expresión x más 1 todo elevado a la 20 menos 1 sobre 2x es transformable a un cociente notable, ¿cuál es el valor numérico de t sub 12? Me dicen si x es igual a 1. Veamos la resolución. Entonces, ¿qué haríamos? Si tú observas, acá el denominador es 2x, ¿correcto? Entonces le tengo que dar una forma a este denominador, ¿correcto? Entonces, ¿qué haríamos? Hacemos que x más 1 a la 20 menos 1 sobre 2x, esto va a ser igual. Voy a multiplicar adelante por un medio, corchete, arriba la base se copia igualito, x más 1 a la 20 menos 1 a la 20, sobre, y abajo mira lo que yo voy a hacer. Yo lo voy a expresar como x más 1 menos 1, ¿correcto? ¿Qué busco aquí?
Busco que las bases sean iguales. Ahora, te pregunto, si yo sumo 1 con menos 1, ¿esto se cancela, sí o no? Se van a cancelar y me va a quedar x. Como delante hay una fracción que es un medio, este 2 al multiplicado por x, ¿me sale o no me sale 2x? Claro que sí. Entonces, la expresión inicial yo lo puedo transformar de esta forma. A la final es lo mismo, ¿correcto? Hago esta condición para que las bases sean iguales. Mira la base, x más 1, x más 1. Mira la otra base, 1 y 1, ¿correcto? Entonces, cuando tú tengas una expresión similar a esto, tú le tienes que dar forma a que las bases sean iguales. Muy bien, ya está. Ahora me están pidiendo calcular el término doceavo. Entonces, el término doceavo es igual a un medio multiplicado por x a la n menos k por y a la k menos 1. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? El término doceavo es igual a un medio por, ¿quién es la primera base? X más 1 elevado a la n. ¿Quién es n? 20. ¿Quién es k? 12. Sería 20 menos 12 por la segunda base, que es 1 elevado a la 12 menos 1. Entonces esto es igual a un medio por x más 1 elevado 20 menos 12 sería 8 por 1 a la 11. Entonces nos quedaría de esta forma. T a la 12 es igual a x más 1 a la octava sobre ¿cuánto? Sobre 2. Esto es lo que valdría el doceavo término. Pero me están pidiendo hallar el valor numérico del término doceavo, cuando x valga 1. Entonces, reemplacemos. Nos piden el valor numérico de x igual 1. Entonces, donde yo vea x lo reemplazo por 1. Entonces, el valor numérico cuando x es igual a 1 sería 1 más 1, todo elevado a la octava, entre 2. 1 más 1 serían 2 a la octava sobre 2. Cociente de bases iguales, se coloca la base 2 y los exponentes se restan. 8 menos 1 sería 7. ¿Correcto? Y resolviendo esa potencia, el valor numérico sería 128. Muy bien. Bien, veamos a continuación el ejercicio número 6 que nos dice si la división 5a menos 1 todo elevado a la 99 más 5a más 1 todo elevado a la 99 sobre a genera un cociente notable donde un término tiene la forma de a por 25 al cuadrado menos 1 todo elevado a la b. Hallar el valor de a más b. Veamos la resolución. ¿Cómo sería? Este ejercicio es algo similar al ejercicio anterior. Entonces, hacemos que tienes la expresión inicial que es 5a menos 1 elevado a la 99 más 5a más 1 elevado a la 99 sobre a. Entonces, esta a lo tengo que transformar, ¿no?, a una expresión equivalente al numerador. Entonces, esto sería así. Serían 10 corchete. Arriba se copia el mismo numerador que es 5a menos 1 elevado a la 99 más 5a más 1 elevado a la 99 y abajo lo expreso de esta forma como 5a menos 1 más 5a más 1. Si tú sumas esas dos expresiones, 5a más 5a serían 10a menos 1 con más 1 se cancela. Me quedaría en el denominador 10a. Como arriba hay un 10 que está multiplicando al corchete, 10 arriba y 10 abajo se cancela y me quedaría a. Quiere decir que esa expresión es equivalente a la expresión inicial. ¿Correcto? Entonces las bases son iguales, te estás dando cuenta. Entonces, ahora sí, aplicamos el término k. Entonces esto sería así. Sería t sub k es igual a x elevado a la n menos k por y elevado a la k menos 1. Entonces esto sería así. T sub k es igual a 10 que multiplica la primera base. ¿Quién es la primera base? 5a menos 1 elevado a la n. ¿Quién es n? 99 menos k que no conozco
por la segunda base, que es 5a más 1 elevado a la k menos 1. Esto que acabo de hallar es un término cualquiera del cociente notable. Ahora, me da como dato que un término también del cociente notable tiene la siguiente forma: a, que multiplica ¿quién? A 5a menos 1 elevado a la b, por 5a más 1 elevado a la b. ¿Correcto? Ahora, como aparece acá 25a menos 1 menos 1, eso representa una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, yo lo expreso como 5a menos 1 a la b por 5a más 1 a la b. ¿Correcto? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces lo he compuesto y aplicado diferencia de cuadrados. Ahora, esta expresión, que es un término cualquiera del cociente notable, y lo que yo acabo de encontrar también representa un término del cociente notable, entonces simplemente ambas expresiones yo lo voy a igualar. Entonces digo lo siguiente: de acuerdo a esta expresión, entonces tendríamos que a es igual a 10, la a mayúscula sería 10, y luego, ¿qué más? Ahora decimos que 99 menos k es igual a b, es decir, el exponente de la primera base lo igualo al primer exponente de la otra expresión, ¿correcto? Y asimismo también digo lo siguiente, que k menos 1 es igual a b. Como b es igual a 99 menos k y b también es igual a k menos 1, como se trata de la misma variable, entonces yo puedo igualar dichas cantidades. Entonces tendríamos que 99 menos k es igual a k menos 1. Esto es igual a 100, es igual a 2k, por lo tanto k es igual a 50. Ya está. Entonces b, ¿cuánto valdría b? Si tú reemplazas 50 menos 1, eso me sale 49. Quiere decir que b vale 49. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden calcular a más b. Entonces tendrías 10 más 49. Eso me da como resultado 59. Ahora veamos el ejercicio número 7, que nos dice: determina el término central del desarrollo del siguiente cociente notable. Tienes x elevado a la 6m menos 3 menos y elevado a la 8a más 3 sobre x al cubo menos y a la quinta. Muy bien, veamos la resolución. Primero debemos de hallar cuánto vale m. Entonces aplicamos la condición de la proporcionalidad, que tendría 6m menos 3 sobre 3 es igual a 8m más 3 sobre 5. Multiplicamos en aspa. Entonces tendrías que 5 multiplica 6m menos 3 es igual a 3, que multiplica a 8m más 3. Aplicando la propiedad distributiva, ¿cómo tendrías? Tendrías 30m menos 15 es igual a 24m más 9. Entonces esto me quedaría 6m igual a 24, por lo tanto m es igual a 4, ¿correcto? Ya conozco m, que vale 4, ahora reemplazo en el cociente notable. Entonces, ¿cómo sería? Sería 6 por 4 menos 3, esto sería 21, por lo tanto sería x a la 21 menos y. 8 por 4 más 3, esto sería 35, y a la 35 sobre y al cubo menos y a la quinta, ¿correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Lo descomponemos. X a la 21 yo lo puedo expresar como x al cubo elevado a la 7 menos y a la 35, de igual manera lo expreso como y a la quinta elevado a la 7 sobre x al cubo menos y a la quinta. Si tú dejas de lado el exponente 7, las bases son iguales, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuánto vale n? N vale 7. Por lo tanto, 7 es un número impar. Me están pidiendo calcular el término central. ¿Y cómo se llama el término central
cuando n era un número impar, aplicando la propiedad, sería el término central sería igual a n más 1 sobre 2. Por lo tanto, esto sería de la siguiente forma. 7 más 1 sobre 2 sería 8 entre 2 sería 4. Quiere decir que el término central en ese cociente notable sería el cuarto término. Ahora aplicamos la propiedad de la siguiente forma. El término central representa el término 4, entonces esto es igual a x elevado a la n menos k por y a la k menos 1. Entonces esto sería así. N es igual a 7 y k es igual a 4. Entonces el término 4 sería igual la primera base, que es x al cubo, elevado a la n menos k, 7 menos 4 serían 3, por la segunda base, que es y a la quinta, elevado a la k menos 1, que sería 4 menos 1, eso sería 3. Multiplicando los exponentes sería x a la novena, y a la 15. Quiere decir que el término central es x a la novena, y a la 15. Muy bien. Ahora pasemos al ejercicio número 8, que nos dice: obtenga el valor de m más n si el término 60 del desarrollo de este cociente notable, que es x elevado a la 148m menos y elevado a la 296n sobre x a la 2m menos y a la 4n, es x a la 40 y y a la 1416, donde él es un cociente notable. Veamos la resolución. ¿Cómo haríamos acá? Aplicando la condición de la proporcionalidad, tendríamos que 148m sobre 2m es lo mismo decir 296n sobre 4n, y esto me sale 74, ¿correcto? Entonces quiere decir que este cociente notable va a tener, ¿cuántos términos? 74. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces tendríamos lo siguiente. Le damos la forma. Entonces, en vez de x a la 148m, yo lo expreso como x a la 2m, todo elevado a la 74. Menos, en vez de colocar y a la 296n, yo voy a colocar y a la 4n, todo elevado a la 74, sobre x a la 2m y y a la 4n. De igual forma, si tú dejas de lado el exponente 74, las bases como son, iguales, ¿correcto? Muy bien, ya está. Ahora n vale 74 y k es igual a 60, porque me están pidiendo el término 60 de ese cociente notable. Aplicamos la propiedad, el término 60 es igual a x a la n menos k por y a la k menos 1. Entonces, reemplazando acá, sería el término 60 es igual a la primera base. ¿Quién es la primera base? X a la 2m elevado 74 menos 60, eso sería 14, por la segunda base, que es y a la 4n, elevado a la k menos 1, sería 60 menos 1, sería 59. Multiplicando los exponentes, como tendrías, sería x, acá me dicen que esa expresión va a ser igual a ¿quién? A x a la 140 por y elevado a la 1416. Entonces, ¿qué hacemos acá? El término 60 para mí es x a la 2m elevado a la 14 por y a la 4n elevado a la 59. Y me dan como dato que el término 60 en ese cociente notable es ¿quién? X a la 140 por y a la 1416. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a igualar. Entonces digo lo siguiente. X a la 28m es igual a x a la 140. A bases iguales, obviamente los exponentes también van a ser iguales. 28m es igual a 140. Por lo tanto, ¿cuánto vale m? M vale 5.
Ahora hacemos lo mismo con la variable y. Multiplicas ahí 4n por 59, tendrías 236n es igual a y elevado a la 1416. A bases iguales los exponentes también van a ser iguales. 236n igual a 1416. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? N vale 6. Muy bien, ¿qué nos piden? Nos piden m más n, serían 5 más 6, esto sería 11. Ahora veamos el ejercicio número 9. ¿Qué nos dice? Halla el cociente de, tienes x a la 12 más x a la 10 más x a la octava más puntos suspensivos más x al cuadrado más 1 sobre x a la sexta menos x a la quinta más x a la cuarta menos puntos suspensivos menos x más 1. Si tú observas detenidamente la expresión, en el numerador acá tienes un cociente notable, en el denominador también tienes otro cociente notable. Esos cocientes notables han sido originados por una división, ¿correcto? Por una división. Lo que yo tengo que hacer es colocar cuál es la división, cuál es el cociente que dio origen a este cociente notable en el numerador y colocar la división que dio origen al otro cociente notable, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cuando tú tengas problemas similares, idénticos a estos, simplemente acá el primer término es x a la 12. ¿Cuál es el número que le precede a x a la 12? Es x a la 14. ¿Por qué? Porque si tú observas detenidamente los exponentes van disminuyendo de 2 en 2, ¿correcto? Entonces, si van disminuyendo de 2 en 2, quiere decir el número que está adelante de x a la 12 es x a la 14. En el denominador, los exponentes van disminuyendo de 1 en 1, por lo tanto el número que le precede, que está delante de x a la sexta, sería x a la 7. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Debemos de colocar la fracción que dio origen a cada cociente notable. Acá está el cociente notable, ¿correcto? Entonces, el número que está delante de x al cuadrado es x a la 14 porque la razón es de 2 en 2. Y debajo, en el denominador, ¿cuál es el número que está delante de x a la sexta? Es x a la 7 porque la razón va disminuyendo de 1 en 1. Ahora, cuando el cociente notable todo es positivo, entonces estaríamos en el caso número 1. Entonces, esto sería así. En la parte de la primera fracción, tendrías x a la 14 menos 1 entre la razón va de 2 en 2, por lo tanto sería x al cuadrado menos 1. Quiere decir que x a la 14 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 dio origen a todo este cociente notable, al cociente del numerador. Ahora lo mismo en el denominador. Sería, como acá si tú observas los signos son alternados, más, menos, punto suspensivo y el último término es positivo, estaríamos en el caso número 2. Y esto sería así, x a la 7 más 1 entre x más 1. Quiere decir que esta división dio origen a este cociente notable, ¿correcto? Ya está. Ahora observa detenidamente la fracción del numerador, x a la 14 menos 1. Eso acá, esto se puede expresar como una diferencia de cuadrados. Acá tienes x al cuadrado menos 1, eso también se puede expresar como una diferencia de cuadrados. Entonces decimos lo siguiente. A ver, ¿cómo sería? En vez de x a la 14 menos 1, yo lo expreso como x a la 7 más 1 por x a la 7 menos 1. Sobre x al cuadrado menos 1, lo expreso como x más 1 por x menos 1. Y abajo lo copio igual. ¿Y ahora qué hacemos? Multiplicamos extremos por medios. Pero antes de multiplicar extremos por medios, si tú observas detenidamente la expresión, yo puedo simplificar algo. Puedo simplificar x a la 7 más 1 con x a la 7 más 1. ¿Correcto? También x más 1 con x más 1 también se puede simplificar. ¿Qué me queda? Me queda x a la 7 menos 1 sobre x menos 1. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Me queda como resultado esta fracción. Y ahora
hallemos todo el cociente notable de esta expresión. N7, ¿quién es la primera base? X. Comienza con una unidad menos, sería X a la sexta, más X a la quinta, más X a la cuarta, más X al cubo, más X al cuadrado, más X más 1. Muy bien. Ahora a continuación veamos el ejercicio número 10 que nos dice calcular Mn si el término 24 del cociente notable, que es X a la 325m menos Y a la 260n sobre X a la 5m menos Y a la 4n, es X a la 615 por Y a la 184. Veamos la resolución. ¿Cómo sería? Aplicando la condición de la proporcionalidad tendríamos que 325m sobre 5m es igual a 260n sobre 4n. ¿Cuál sería el cociente acá? Sería 65. Muy bien, ya está. Ahora reemplacemos. Tenemos el cociente de la forma X a la 325m menos Y a la 260n sobre 5 a la m menos Y a la 4n. Le damos forma. En vez de X a la 325m, yo lo voy a expresar de esta forma, como X a la 5m todo elevado a la 65. Porque es lo mismo, tú multiplicas los exponentes, te sale 325m. Menos, en vez de Y a la 260n, yo lo voy a expresar como Y a la 4n elevado a la 65 sobre X a la 5m menos Y a la 4n. Si tú dejas de lado el exponente 65, las bases son iguales, ¿correcto? Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuánto vale n? 65, ¿correcto? Y k vendría a ser 24, porque me están pidiendo hallar el 24avo término de ese cociente notable. Entonces el término 24 es igual a X a la n menos k por Y a la k menos 1. Entonces esto sería así. T24 es igual a la primera base, que es X elevado a la 5m, todo elevado a la diferencia de 65 menos 24, eso me sale 41, por la segunda base, que es Y a la 4n elevado a la 23. Muy bien. Entonces, esto me dicen que es igual a la siguiente expresión. X a la 615 por Y a la 184. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplico acá. X 5m por 41 me sale X a la 505m es igual a X a la 615. Como son la misma variable, la misma base, entonces igualo los exponentes. Serían 205m es igual a 615. Por lo tanto, ¿cuánto valdría m? M valdría 3. Ahora hacemos lo mismo con la segunda variable. Sería Y a la 92n es igual a Y a la 184. Igualo los exponentes, sería 92n es igual a 184. Por lo tanto, n valdría 2. Ya está. ¿Qué nos piden? Me piden el producto de m por n. 3 por 2 sería 6. Ahora a continuación veamos el ejercicio número 11 que nos dice: en la expansión del cociente notable, me dan el siguiente cociente notable, que es X elevado a la 2a más 3b más 26 menos Y elevado a la 5a más 2b menos 12 sobre X a la quinta menos Y al cubo. Dice, el término del lugar 9 es igual a X a la 10 por Y a la 24. Muy bien. Entonces el valor de T es igual a A más B. Me están pidiendo calcular el valor de T. Para eso debo de encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Muy bien.
Del dato tenemos el término noveno, ¿a qué es igual? A x a la n menos k por y a la k menos 1. ¿Correcto? Ya está. Entonces el término noveno es igual. La primera base, ¿quién es la primera base? X a la quinta elevado a la n, que no conozco cuántos términos tiene ese cociente notable. Sería n menos 9 por la segunda base, que es y al cubo, elevado a la 9 menos 1, esto es igual a 8. Muy bien. Y esto me dicen que es igual a ¿quién? A x a la 10 por y a la 24, ¿correcto? Ese es el término noveno que yo acabo de encontrar y ese es el dato del problema que me dan, que me dicen que el término noveno de ese cociente notable vale x a la 10, y a la 24. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Simplemente igualar los exponentes de x y igualar los exponentes de y. Entonces, esto sería así. X elevado a la 5n menos 45 va a ser igual a x a la 10. Igualando los exponentes sería 5n menos 45 es igual a 10. Esto es igual a 5n igual a 55. Por lo tanto, n vale 11. Muy bien, ahora hacemos lo mismo. ¿Con quién? En este caso, con y. Pero si te das cuenta, y no tiene nada que ver porque es el mismo exponente. 3 por 8 es 24, no hay nada que hacer. Y encontré n. Ahora esto lo puedo reemplazar y digo así: 2a más 3b más 26 sobre 5 es igual a 5a más 2b menos 12 sobre 3, y esto es igual al número de términos. ¿Cuántos términos tiene este cociente? 11. Entonces esto sería así. Sería 2a más 3b más 26 es igual 5 por 11 sería 55. Y me quedaría que 2a más 3b es igual, ese 26 pasa al otro extremo con signo cambiado, 55 menos 26, eso sería 29. Ahí tengo la primera ecuación. Ahora hago lo mismo con la otra expresión. Tendría 5a más 2b menos 12 es igual a 3 por 11 sería 33. El menos 12 pasa al otro extremo sumando y tendrías 5a más 2b es igual a 45. Se ha formado un sistema de ecuaciones con dos variables. A ver, ¿qué hacemos acá? Una de las variables se tiene que cancelar, acuérdate muy bien eso. Para eso, observo los coeficientes del centro, es decir, los coeficientes de la variable b, y como los coeficientes son diferentes, voy a multiplicar en aspa, y a uno de ellos le voy a colocar el signo negativo. Para esto le voy a multiplicar arriba por menos 2 y abajo por 3. Entonces, ¿cómo sería la expresión? El menos 2 multiplica todo el sistema, sería menos 4a menos 6b es igual a menos 58. Y el 3 multiplica todo el sistema, serían 15a más 6b es igual a 135. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sumar. Al sumar, menos 6b más 6b se cancela, menos 4a más 15a, eso me sale 11a, es igual a menos 58 más 135, eso me sale 77. Por lo tanto, ¿cuánto valdría a? A valdría 7. ¿Correcto? Si a vale 7, reemplazas y te sale que b es igual a 5. ¿Correcto? Ya sé que a vale 7 y ya sé que b vale 5, por lo tanto puedo hallar el valor de t. T es igual a más b, por lo tanto esto me da como resultado 7 más 5, esto me da como respuesta 12. Ahora veamos a continuación el ejercicio número 12 que nos dice si los cocientes de las divisiones notables. A ver, x a la 125 menos a la 150 sobre x a la quinta menos a la sexta y
x a la 170 menos a a la 102 sobre x a la quinta menos a al cubo, me dice, tiene dos términos idénticos. El término es, quiere decir que si yo divido este cociente notable, hallo todo su cociente notable, yo voy a encontrar que ese cociente notable con el otro cociente notable van a haber un término que tienen en común. Entonces yo tengo que saber cuál es el término común que tienen ambos cocientes notables. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar el cociente notable de cada una de esas divisiones. Hallemos los cocientes notables de cada una de estas divisiones. A ver, tienes x a la 125 menos a la 150 sobre x a la quinta menos a la sexta. Le doy la forma. Entonces, en vez de x a la 125, yo lo voy a expresar como x a la quinta elevado a la 25 menos a la sexta elevado a la 25 sobre a la quinta menos a la sexta. ¿Correcto? Quiere decir que este cociente notable, ¿cuántos términos tiene? Tiene 25 términos. ¿Quién es la primera base? X a la quinta. ¿Quién es la segunda base? A la sexta. Siempre, acuérdate, siempre empieza con una unidad menos. A ver, hallemos el cociente notable. Sería x a la quinta todo elevado a la 24 más x a la quinta elevado a la 23 por a la sexta más x a la quinta todo elevado a la 22 por a la sexta todo elevado al cuadrado más x a la quinta todo elevado a la 21 por a la sexta todo elevado al cubo más puntos suspensivos más x a la quinta todo elevado a la 15 por a la sexta todo elevado a la novena más x a la quinta todo elevado a la 14 por a la sexta todo elevado a la 10 más puntos suspensivos más a la sexta elevado a la 24. ¿Correcto? Ya está. Resolviendo acá, multiplico los exponentes. Tendríamos x a la 120 más x a la 115 por a la sexta más x a la 110 por a la 12 más x a la 105 por a la 18 más puntos suspensivos más x a la 75 por a la 54 más x a la 70 por a la 60 más puntos suspensivos a la 144. Muy bien. Ahora hallemos el cociente notable de la segunda división. Tienes x a la 170 menos a la 102 sobre x a la quinta menos a al cubo. Le doy la forma. En vez de x a la 170 yo lo puedo expresar como x a la quinta elevado a la 34 menos al cubo elevado a la 34 sobre x a la quinta menos al cubo. ¿Correcto? Dejando de lado el exponente 34, las bases son iguales. ¿Quién es la primera base? X a la quinta. ¿Quién es la segunda base? A al cubo. Entonces, hallemos los cocientes notables de esta división. ¿Cómo sería? Sería x a la quinta elevado a la 33 más x a la quinta elevado a la 32 por a al cubo más x a la quinta todo elevado a la 31 por a al cubo elevado al cuadrado más x a la quinta elevado a la 30 por al cubo elevado al cubo más puntos suspensivos x a la quinta todo elevado a la 15 por al cubo elevado a la 18 más x a la quinta todo elevado a la 14 por al cubo elevado a la 19 más puntos suspensivos más al cubo elevado a la 33. Entonces esto me da como resultado x a la 165 más x a la 160 por a al cubo más x a la 155 por a la sexta más x a la 150 por a la novena más puntos suspensivos x a la 75 por a la 54 más x a la 70 por a la 57 más puntos suspensivos a la 99. Si tú observas detenidamente los cocientes notables de ambas divisiones, te vas a dar cuenta que existe un término que tienen en común, que es x a la 75 por a la 54,
en ambos cocientes. Por lo tanto, ese es el término idéntico de este cociente notable.